Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a seguir hablando de literatura y vamos a hablar sobre el Renacimiento. De él vamos a trabajar el concepto, las características, vamos a ver algunos representantes, el humanismo y al final vamos a ver un resumen. Dentro del concepto pues vamos a decir que este es un movimiento cultural que surge en Europa en el siglo XVI, que se caracteriza por un renovado interés por el pasado greco-romano en casi todas las artes. El término podemos decir que fue utilizado por primera vez en 1855 por Jules Michelet y que posteriormente en 1860 Jacob Bouchard nos presenta en su obra La civilización del Renacimiento italiano una definición de lo que él considera el Renacimiento, el cual define esta época como el nacimiento de la humanidad y de la conciencia moderna tras un largo periodo de decadencia. Este periodo de decadencia pues es el periodo anterior, que es muy extenso, que vimos en clase pasada como la Edad Media. El Renacimiento italiano se origina en ciudades que florecieron en el centro y en el norte de Italia. De hecho, podemos hablar de un pre-renacimiento italiano que se da desde el siglo XIV y siglo XV, en ciudades como Florencia, Milán y Venecia. El apogeo en los siglos XVI del Renacimiento pues se va a extender por toda Europa excepto Rusia. En España este momento se vio favorecido por la protección de los reyes católicos, la creación de universidades y de diferentes colegios. Además que triunfa la lengua popular, la publicación de la Biblia políglota y la influencia de Erasmo de Rotterdam en el territorio español. Dentro de las características del arte renacentista encontramos primero que van a retomar una imitación de la arquitectura y de la escultura de Grecia y de Roma. Por tanto, se va a trabajar mucho el desnudo. Hay una realización de una belleza ideal, ajustada siempre a cánones dictados por la razón. También vemos que hay una búsqueda de serenidad y equilibrio que proceden de la armonía de un todo. Esto es considerado como un arte bucólico que era muy trabajado por los griegos. También encontramos la creación de obras cuya claridad y perfección, atributos siempre exigidos por la razón universal, le dan la validez permanente. Dentro del género narrativo, la narrativa, vamos a encontrar historias, sucesos que pueden ser reales o ficticios, sacados de la religión, de la mitología o de la historia. Recordemos que a partir del Renacimiento se retoma todo lo que tiene que ver la mitología clásica que había sido abandonada por la Edad Media por ser considerada pagana. En el sentido del realismo de la escultura, vemos entonces las figuras humanas o de animales de forma muy detallada y los objetos inanimados están también reproducidos con muchísimo cuidado. En el cuadro empezamos a utilizar la perspectiva geométrica, dando la ilusión de profundidad. También se da un interés por el cuerpo humano, en particular el desnudo, que fue trabajado por la cultura clásica, también en la representación de sus dioses, ya que los hacían de esta manera. La anatomía se sigue estudiando y se copia de forma detallada, de forma muy cuidadosa. Ya dentro de los representantes del Renacimiento tenemos, por ejemplo, a Francesco Petrarca, que es un italiano, se le considera el primer humanista, fue coronado como el poeta del Capitolio de Roma. Encontramos a Juan Boscán de Almaguer, que perteneció a la nobleza, y entre sus obras pues figuran la octava rima y canciones y algunos sonetos. También Garcilaso de la Vega, quien sintetiza el ideal del Renacimiento español, trató de seguir los pasos de Francisco Petrarca. Su obra está compuesta por 3 églogas, 2 elegías y 5 canciones, varios sonetos. Digamos que estos 3 personajes son los que sientan las bases de lo que va a ser el humanismo. Entonces hablaríamos de ellos entonces como dentro de ese pre-renacimiento. Por eso en el segundo momento, más adelante, sobre todo en España, encontramos la figura de Fray Luis de León,
quien desde los 14 años estudió en Salamanca, es una persona que hace parte de la iglesia, pero posteriormente en el 72 fue apresado por la Santa Inquisición acusado de herejía. Por causa de algunas ideas que él tiene como independientes en la interpretación de la escritura. Su obra, El Cantar de los Cantares, es la más conocida, y aunque no fue condenado a muerte, sí estuvo durante 5 años preso. Dentro del humanismo vamos a encontrar, eso ya sería como un movimiento dentro del Renacimiento, es un movimiento intelectual que se extiende por Europa a partir del siglo XV, viene de la palabra latino homo, que significa hombre, la nueva forma de pensar del ser humano en su razón y en su capacidad de cultivar todas las ramas de la sabiduría. Los humanistas solían viajar mucho, les gustaba conocer, además eran políglotas, les gustaba entrevistarse con sus colegas y estar a la corriente de todas las actividades del arte que es del momento. O sea, siempre viajaban para conocer, para aprender. Los países en donde se desarrolló el humanismo principalmente fue Italia, Francia, Inglaterra y en España. En este resumen, en este cuadro que están observando en este momento, vemos que el Renacimiento, pues a partir del siglo XVI, encontramos el universo equilibrado, el universo está proporcionado, encontramos que la sociedad deja de ser teocéntrica, como venía siendo desde la Edad Media, para ser ahora una sociedad antropocéntrica, donde el hombre es el centro del universo. La naturaleza entonces es un espejo del alma del hombre. Vamos a ver entonces ahí el arte bucólico, y estos antropocentristas humanistas nos dicen que hay que disfrutar el presente, carpe diem. También vemos que en la literatura surgen 3 tipos: la poesía lírica bucólica con Garcilaso de la Vega, la novela picaresca con el Lazarillo de Tormes, y se sigue manejando una poesía espiritual, una poesía católica con Sor Juana Inés y con Santa Teresa y Fray Luis de León. Bueno, eso sería entonces el Renacimiento. Espero que nos veamos en el siguiente video.